porque a la mujer ser vaso frágil, fácilmente también se le puede dañar, se le puede lastimar. Y el hombre, ¿cuántos saben que es un poco más cerebral? ¿Ustedes no han visto los amigos que a veces se tratan duro? Incluso pelean, y después, bueno, hermanos, se dan la mano, se van y siguen siendo amigos. Hágale eso a una mujer. Pero me dijo, y me miró, y vuelve, y nosotros lo alimentamos, somos rumiantes de las emociones, ¿o no? Yo digo, ¿cómo hacen para soltar? Y de verdad, y sueltan. Y uno no los ve ni amargados ni nada, después se abrazan y uno dice, ¿cómo le hacen para soltar? Bueno, porque como hemos visto, ellos son un diseño diferente al nuestro, y nuestro diseño es un diseño que es bastante emocional. Por eso, para hablar de una identidad sana, toca hablar de emociones. ¿Aló? Esta mañana vimos cómo se forma la identidad. Pero para poder caminar como mujeres en sanidad, y no es que los hombres no tengan emociones, sí las tienen, y también las tienen que trabajar, porque también se dañan las emociones del varón. Pero sobre todo la mujer, necesitamos trabajar mucho con las emociones. Entonces, quiero dar algunos elementos básicos de las emociones. ¿Cómo se forman? ¿Cómo las podemos llamar? ¿Cómo las podemos distinguir? Y que el Espíritu Santo nos ministre en las emociones. Porque si para la mujer es tan importante la emoción, pues qué importante también ministrar las emociones, ¿verdad? Para poder sanar el corazón. Entonces, yo espero que disfrutemos este tiempo y muy seguramente la pastora al cerrar hará su broche de oro precioso y hermoso, pero mientras tanto, abre tu espíritu. Padre, en esta tarde pedimos que tu palabra venga. Señor, venga a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, Señor. Los ponemos a ti y los ponemos a tu sanidad. Exponemos nuestro corazón a la palabra, que es la que transforma, la que edifica y la que trae la fe. Me expongo, Señor, hoy a la palabra para que tú me sanes. Dile, Señor, sáname, sáname. Trae recuerdos, trae imágenes, pídelo. Dile, Señor, todo aquello que me estorba, que aún ni siquiera lo tengo consciente, pero que está ahí y me trae peso. Señor, trae recuerdos, sáname, sáname. Quiero hablar de las emociones y tomé un versículo que habla de algunas emociones. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bueno, las emociones hacen parte de la vida. En sí, la emoción no es buena ni es mala. Mírame aquí. Las emociones en sí no son buenas ni malas. ¿Qué pasa y qué decisiones tomamos con esa emoción que nos está dando? Sí es responsabilidad nuestra y ahí es donde se puede tornar o positiva o negativa. ¿Estamos entendiendo? Lo que hacemos con esa emoción primaria. Y vamos a entender cuál es la emoción primaria, la secundaria, la terciaria, porque hay diferentes emociones. Acá está mezclando en este versículo emociones con conductas. Dice, quítese de cada uno, por ejemplo, la gritería. Gritar es una acción, no es una emoción, pero es resultado de una emoción. ¿Estamos entendiendo? Es resultado de algo que sentí en mi corazón y que, por lo tanto, yo respondo gritando.
Dice que más bien antes de sentir estas emociones y accionar a través de las emociones que está mencionando allí, como amargura, enojo, ira, que me lleva a la gritería, a la maledicencia, a la malicia. Primero que todo, seamos misericordiosos, perdonando unos a otros. Parafaseando la palabra es más o menos lo que está diciendo. ¿Estamos entendiendo? Viene entonces la amargura, el enojo, la ira, y empiezo a gritar, a maldecir, y me vuelvo una persona maliciosa, o sea, que piensa como en un doble sentido para hacer daño. Entonces, la palabra sí confronta y enfrenta las emociones. ¿Qué significa una emoción? Una emoción está derivada de la palabra emotio, del latín, y significa movimiento, impulso. Está hablando de algo que me impulsa como ser humano, ¿sí? Y provoca una reacción que es orgánica y normalmente es una respuesta a ciertos estímulos externos y yo me adapto a esa situación externa. Mire qué complejo, ¿no? Tiene aquí un componente cerebral, fisiológico, orgánico, o sea que tiene toda una ruta. No me quiero meter en la fisiología de la emoción, porque la podríamos explicar muy bien, fisiología ya científica de cómo se genera la emoción en el cerebro, qué glándula la produce, todo, es una cantidad de sustancias que se van en el cuerpo uniendo para producir esa emoción. O sea que como es fisiológica, es imposible evitarla. ¿Me hago entender? No la podemos decir, no voy a sentir eso. No, porque en el momento que estás expuesto ante la situación que sea que te produce ese tipo de emoción, gracias pastora, es que se va a generar la emoción. ¿Ok? La emoción que yo voy a sentir está estrechamente relacionado con mis primeras, con las primeras experiencias de vida. Se van formando cuando somos niños. Los 3 primeros años son fundamentales en el ser humano. ¿Ok? Y allí aprendemos a reaccionar a ciertas cosas, a ciertos estímulos. Por ejemplo, si personas que le tienen aversión a una cucaracha, entre esas yo, pero me fastidia, me parecen feas, pero no voy a gritar, no voy a salir corriendo. Pero hay gente que ve una araña y sale corriendo. ¿Alguno detesta las arañas? Bueno, ¿viste? ¿Qué pasó? En algún momento, así tú no lo recuerdes, tuviste en esa primera experiencia algo que te desagradó, te molestó. ¿Viste la reacción de otro o tu propia reacción? Te cayó en la cara una arañita o una mano, te asustaste. Tú no recuerdas de pronto ese primer recuerdo, pero te produjo algo, te produjo una emoción. ¿Me hago entender? Y hoy ves una araña y hay gente que sale corriendo. Entonces yo no sé qué me pasa. Bueno, porque en esos recuerdos que están allá escondidos, escúchame esto porque esto es muy importante para que entiendas después. Hay algo escondido allí que quedó primario y tú ahora lo que reacciona, tienes una actitud de huir de un ser minúsculo, pero tú sientes que te va a hacer daño. A mí, Mayra, a mí me cuesta entender que una persona huya de un insecto, porque yo amo los insectos. ¿Me va a entender? Entonces yo digo, ¿cómo se asusta de una araña? ¿O por qué matan las arañas? Yo no puedo entender que maten las arañas. A mí me duele que matan una arañita. Pero yo puedo entender que esa no fue la forma que se relacionó de pronto otra persona en su niñez con la araña. O recibió una información o tuvo un estímulo que le llevó a tener adversión o de pronto miedo.
¿Me estoy haciendo entender? Eso llévalo a todos los niveles de conocimiento, de experiencias que tú has tenido en la vida. Yo estoy poniendo la araña, pero después, ¿cómo se fabrica el pensamiento? Así, con las emociones. Porque déjame decirte que todas las acciones, primero hay una emoción. Tú actúas según tus emociones. ¿Ve lo importante de hablar de emociones? Ahí la estamos pescando. ¿Dónde tiene que ministrar Dios? ¿En tu reacción? Ahí es donde estamos apuntando. La estamos agarrando. Pero no se duerma, no se pierda, porque vamos a seguir una línea de pensamiento para entender lo que Dios debe ministrar. Y si usted no entendió dónde la tiene que agarrar y ministrar, se pierde el proceso. Hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción, como decíamos, es una reacción neurofisiológica. Neuronas, cerebro y fisiología. La fisiología tiene que ver con todo lo que compone el ser humano en hormonas, sustancias, conectores, ABC, bueno, todo esto. Que desencadenan en un estímulo interno y externo. El sentimiento es la autopercepción, o sea, como tú percibes según el almacenamiento que hayas recibido en tu formación, en todo esto de identidad que hablamos esta mañana, ante ese sentimiento. ¿De qué estamos hablando? Hay gente que reacciona en su sentimiento muy diferente a como otro ante la misma situación. ¿Sí ves? Porque ya es mi autopercepción, como yo percibo esa emoción, como yo reacciono. Eso es el sentimiento, la reacción que yo tengo ante esa emoción. Y por lo tanto, los sentimientos son las consecuencias de esas emociones. Tipos de emociones. Quiero que nos concentremos acá y acá porque hay mucha información. Voy a tratar de acortarla, voy a tratar de hacerla simple, no me voy a extender. Todo lo que está ahí no se los voy a decir para no confundirlas, ¿ok? Pero quiero que distingamos algunas emociones. Vamos a hablar de emociones primarias o básicas. Una emoción primaria, esencial. La primaria es lo primero, ¿no es cierto? O sea, son básicas. Después se nos van a ir acumulando y se van a ir aumentando. Pero esta primaria se llama miedo. El miedo. Nosotros normalmente vemos el miedo como algo malo. Ay, me dio miedo, pero todas las emociones se necesitan. Necesitamos de la emoción primaria. ¿Me hago entender? Porque el miedo ayuda a desarrollar la función de anticiparse ante una amenaza, ante un peligro. Yo necesito poder responder si estoy bajo peligro. Entonces, ¿qué voy a sentir? Miedo. Y cuando yo siento miedo, muy seguramente se me va a venir una emoción que me lleva a tomar una actitud, una respuesta que de pronto salir corriendo. Viene el peligro, yo tengo la sensación de peligro y me va a llevar a salir corriendo. Sálvese su vida. ¿Sí o no? Si acá hay un estruendo fuerte, grande en este momento, ¿qué vamos a hacer todos? Salir corriendo para la calle, porque no sabemos si nos va a caer el techo encima, si está temblando. ¿Me van a entender? Eso es necesario. Muy bien. Otra emoción primaria se llama la sorpresa. Y la sorpresa nos hace enfrentar una nueva situación. Me ubica en lo que está pasando. La sorpresa me lleva a, pasó algo. Por ejemplo, el ruido. Me asusto, puedo ver, tengo miedo. Me da una sorpresa, pero inmediatamente busca una respuesta. Me ubica alerta,
¿Tengo que salir corriendo o no salgo corriendo? Porque la sorpresa me va a ubicar en lo que está pasando. Disgusto. Disgusto nos lleva a aislarnos, generar rechazo hacia lo que nos está dañando, ante lo que está pasando. Pero también puede ser una manifestación como desagradable. Entonces, algo que me disgusta, que me desagrada, me lleva a que yo pueda pensar, eso puede ser venenoso, por ejemplo. ¿Me hago entender? Un animal como una culebra, por ejemplo. No me gustan las culebras, puedo tener sorpresa, pero después, si no me agrada, me va a llevar a aislarme para que no me pique y no me enviete veneno. La ira. La ira es fundamental para nosotros como seres humanos, fundamental. Porque la ira nos hace tomar decisiones y poner límites. La ira nos lleva a decir, hasta aquí. Estaba calientito. No más. Nosotros vemos la ira como algo muy malo, pero la ira es necesaria. Dios se aira, le da ira. A Jesús le dio ira. Y la ira pone límites. ¿A ti no te ha pasado que tú tomas decisiones que debiste haber tomado antes y lo que te mueve es cuando te da ira? Y yo digo, hasta aquí, ya. Les contaba ayer una experiencia, me estaban haciendo brujería, hechicería. Hasta un día, y yo no, bueno, oraba, reprendía, hasta que ya cuando me moví de una ciudad a otra, me enojé. Y le hice una guerra espiritual a la persona que me estaba haciendo daño. Y le dije, hasta aquí, no más, ya o sea, me la copó. Y dije, no más. Y me enojé fuertemente y le puse límite. Hasta ese día me llegó el cansancio. ¿Por qué? Porque sentí ira. Necesitamos la ira de cómo enfocamos y qué hacemos. Estamos entendiendo que una cosa es la emoción primaria y otro lo que hacemos con el sentimiento y la reacción que tomamos. Por eso la palabra que dice, airaos, ¿qué te está diciendo? Ten cuidado con el sentimiento y la reacción de ese sentimiento. Por eso la ira no es pecado. ¿Estamos entendiendo, no es cierto? Bueno. La felicidad. La felicidad. La felicidad nos lleva a estar en esa búsqueda de estados en el cual me proporciona bienestar. ¿Qué quiere decir? Que si yo no puedo estar eternamente triste, entonces la felicidad me está llevando a que yo busque bienestar. ¿Cuántos saben que unas vacaciones en un crucero aporta felicidad? ¿A Hawái? ¿Cuántos saben que tener una camioneta como la que tiene la sierva aporta felicidad? Yo hoy me subí y dije, a mí me daría felicidad tener eso. Señor, apártame de la envidia, no quiero envidia. ¿Estamos entendiendo cómo es la felicidad? La tristeza nos motiva a reflexionar otros aspectos como que nos prepara a una retirada. Porque si a ti algo te pone muy triste, te hace sentir tristeza, tú vas a tener que resguardarte, contemplarte y superarlo. La pérdida de un ser querido, un duelo, por ejemplo. Tú no puedes andar por el mundo, se me murió mi hijo, jajaja. No. ¿Qué te hace la tristeza? Te apartas, te retiras y allí tienes que empezar a sanar.
empezar a levantarte para restaurarte, porque es una pérdida muy fuerte, ¿verdad? Entonces, estas emociones, que son 6, nos estamos dando cuenta que son emociones fundamentales. Las necesitamos. Y de ahí, de esas emociones, parte un montón de cosas más que las que vamos a ver ahora. Porque si yo puedo entender la emoción primaria, voy a entender a qué tiene que apuntar el Señor para sanarme. ¿Ok? Son tan clásicas estas emociones que han hecho emoticones. ¿Sí ven esos rostricos que se ponen? Y todo el mundo, en China, en árabe, en inglés, así tú no hables esos idiomas, si te muestran una carita con ciertas expresiones, con una sonrisa, tú sabes que te están diciendo feliz. Pero si tiene la carita, los labios hacia abajo, de pronto una lagrimita, te están diciendo triste. Son muy detectables. Ese emoticón que está así, rojo, te está diciendo tiene ira, ¿verdad? Perfecto. Ahora te voy a hablar que de ahí se desprenden emociones secundarias. Las básicas son las que te mencioné. Ahora bien, las secundarias. Hay muchas, pero son un montón. O sea, es que se me olvidó ponerles el disco. Es un disco grande. Se me olvidó ponérselos ahí en imagen. Pero usted póngale fe, póngale entendimiento y lo va a entender. Las emociones secundarias, por ejemplo, del miedo, las más cercanas, porque se va como alejando. El miedo. Del miedo viene la herida. Es una secundaria a miedo, sentirse herido. Porque más bien de que si tú tienes una herida en el física, emocional, ¿tú qué sales? Te da temor. Tu primera reacción cuando te quemas es quitarte. Acuérdate que el miedo te lleva a reaccionar a quitarte. Humillado. La humillación se desprende del miedo. El rechazo. Actitudes sumisas. Inseguridad. Asustado. El miedo nosotros la vamos llevando a todo ese tipo de emociones secundarias. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. La ira. En la ira encontramos sentirse amenazado, esta emoción que decimos odioso, desquiciado, agresivo, frustrado, distante. Esas son emociones que se desprenden de la ira. Disgusto. Me disgusta. Entonces se desprende una emoción como crítica, desaprobado, decepcionado, terrible, evasivo, culpable. ¿Aló? Mira de dónde se desprende la culpabilidad de el disgusto. Tristeza. De la tristeza se deriva la ansiedad, abandono, desesperanza, depresión, solitario, aburrido. De la felicidad, optimista, íntimo, pacífico, poderoso, aceptado, orgulloso. Sorpresa, interesado, sorprendido, confundido, asombrado, efusivo, jubiloso. Ya aquí estamos viendo que ya hay unas emociones secundarias que son más reactivas. ¿Sí o no? Ya producen una reacción. Nos llevan a tomar reacciones. Pero estas que nombré ahora se están sobreponiendo a lo que está más profundo. ¿Entendemos? ¿Se entiende? La emoción secundaria está tapando la primaria.
De pronto, en un ejemplo me van a entender. Tu hijo te dice, tengo una presentación en el colegio. Mamá, ¿me vas a acompañar? Sí, vas a ir. Pero resulta que tú se daña la llanta del carro. Y tienes que ir a cambiar la llanta del carro. Y va pasando el tiempo y no logras llegar a la presentación. ¿Estamos entendiendo? Ok. Él, cuando llegas y te mira que llegaste tarde, tu hijo puede tener una respuesta, una actitud en la cual está airado contra ti. Tiene ira, tiene rabia. ¿Entendemos? Y resulta que cuando tú ves, porque al estar herido, al estar expresando rabia, tú dices, pero todo lo que me pasó, todo lo que corrí, yo no lo hice porque yo quería hacer eso. Entonces tú respondes también con ira, porque te sientes incomprendida, porque A, porque B, porque C. Estamos entendiendo hasta ahí, ¿no es cierto? Pero resulta que ese sentirse airado de tu hijo, lo que realmente estaba escondiendo era que él estaba triste. Tú ves que está airado, pero esa emoción que él está mostrando de sentirse airado, lo que realmente, o que te rechaza, lo que está haciendo es tapando tu emoción, la emoción primaria de tristeza. Porque si tu hijo se acerca y te mira y le dice, mami, estoy muy triste porque no llegaste, tú no respondes con ira. A ti te duele, te identificas con su tristeza, seguramente le das un beso, un abrazo. Sí, hijo, perdóname. Es otra reacción. ¿Estamos entendiendo? Cómo las emociones secundarias muchas veces nos llevan a tapar realmente la primaria y el motor de lo que está pasando. Yo espero estarlo logrando porque ya me está costando seguirlo explicando. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, vamos a hablar de una de las emociones. Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Eso es una emoción. ¿Sabe qué dice Shakespeare de la ira? El escritor dice, la ira es un veneno que uno toma esperando que el otro se muera. Creo que eso lo dice en Hamlet. Muy bien. Proverbios 29, 22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. En sanidad interior esto es fundamental. Las emociones, como le decía, hay emociones que pueden ser positivas, otras pueden ser negativas, pero las positivas nos pueden dar como alegría, satisfacción, pero hay otras emociones que provocan sentimientos perjudiciales para uno. Si yo no las administro, si no las entiendo y me dejo llevar, van a causar como cierto daño. ¿Me hago entender? Muy bien. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones sirven para que nos den información, para prepararnos a la acción y me ayudan a relacionarme con la situación o las personas que están afectando en ese momento. Evalúan, la emoción me ayuda a evaluar cosas que están que están pasando a mi alrededor. Actúan como una señal y me está diciendo actúe de esta forma o actúe de la otra.
Por ejemplo, la desconfianza. ¿Cuántas veces tú dices, no, mejor no confío, me alejo, ¿cierto? No me meto ahí. O sea, nos ayuda. Las emociones no las podemos tapar. Se hacen evidentes. Porque actúan como una señal para otras personas. Entonces, la emoción me ayuda a reaccionar. ¿Cuántas veces no te vienen a decir, ¿te disgustó algo? ¿Te molesta algo? O vienen y te dicen, ¿estás triste? ¿Qué te pasa? O sea, llevan a que de alguna forma haya una señal de alarma buscando ayuda. Eso hace la emoción. Porque Dios nos creó seres sociales. El enemigo siempre te va a decir que no, que te aísles, te va a querer aislado porque aislado te mata. El Señor nos creó para ser sociables, para estar en comunidad. Muy bien. La Biblia entonces nos muestra, por ejemplo, en Proverbios 15:13, dice, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles. Mire cómo está haciendo las emociones y un efecto, ¿no? Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Qué lindo, ¿no? Eso quiere decir que de alguna forma nosotros sí hemos de tomar dominio y señorío sobre las emociones y dar fruto en eso. Mírame, el fruto que dice la palabra, el fruto del Espíritu que habla directamente de las emociones, se llama templanza. La templanza es cuando tú logras, ya la emoción no te maneja y tú no eres reactivo a todas las emociones instantáneamente, impulsivamente, sino que desarrollas un fruto que se llama temple, estabilidad. Puede venir una crisis fuerte a tu vida, un dolor profundo, pero tú no estás como loca gritando, corriendo, desesperada, sino de que tomas dominio de la situación. ¿Estamos entendiendo? Pero también te lleva a no caer en una depresión, en una tristeza extrema. Te cubre. La templanza te la debes de trabajar y se da como fruto de tu espíritu. Porque cuando el espíritu, nosotros somos maduros, damos fruto en las emociones. Nehemías 2:2. Y el rey me dijo, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo, eso no es más que una tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cualquiera puede reaccionar ante estas situaciones, pero el Señor hoy nos está hablando de que nosotros debemos de profundizar en cuanto a estas emociones. Yo quiero ministrar, con esto no voy a terminar, ni crea que se salvaron. Ya va a ministrar, ya va a terminar, no me quedan unos minutos más. Pero ¿cuántos quieren que el Señor les ministre ahora sus emociones? Vamos a cerrar los ojos. ¿Cuántos de ustedes se han puesto ante una olla con leche a hervir? ¿Sí? Bueno, cierra los ojos. Cierra tus ojos. Y vas a visualizar esa olla con leche. Pero esa olla, la leche hirvió, visualízala, y se hizo una nata, esa nata de grasa. Te pido que te concentres, cierra los ojos, no te distraigas.
porque vas a trabajar tu emoción primaria. Hay una nata en la olla. Ahora te va a pedir que recuerdes alguna situación en la que reaccionaste hace poco con agresividad. O tal vez te aislaste, o sentiste autolástima, o tal vez explotaste, sentiste ira, tal vez indiferencia, o de pronto toda esa situación, todas las emociones sentiste. Es decir, ¿qué te robó la paz? ¿Qué te robó la paz? Identifica ese momento, lo estás recordando. Empieza a pensar cómo te sentiste en ese momento. Ahora dile, pídele al Señor, Señor, sentí esta emoción. Tal vez sentiste ira, miedo, rechazo. Dile, Señor, ven. No te pongas a hablar y hablar y hablar y hablar. Déjate dirigir. Déjate dirigir. Estás en una administración de parte del Señor. Si te pones ahora a orar, no vas a poder hacer el ejercicio. Estás ante esa olla ahora. Visualiza lo que sentiste, que te quitó la paz. Y ahora en una oración muy corta le dice, Señor, acompáñame a retirar la nata. Lo que estaba puesto allí sobre esa emoción. Y ayúdame a entender en realidad que estaba allí en lo profundo. Muéstrame esa emoción primaria, Señor. ¿Por qué sentí esto, Señor? Espera al Señor. Él te va a hablar. Él te va a mostrar en realidad qué fue cuál fue esa emoción que sentiste. Pudiste sentir rechazo, pero a lo mejor el Señor te dice, corro la nata y lo que había era miedo. Sin abrir tus ojos, por favor, no los abras. Levante la mano los que ya detectaron una emoción primaria al quitar la nata. Levántame tu mano. Muy bien, muy bien, muy bien. El Señor está hablando. Gracias, Señor, por mostrar. Ahora, vamos a avanzar más profundo. Dile, Señor, ¿cuándo fue la primera vez que presentó esta emoción en mi ser? Muéstrame qué evento me trajo esta emoción cuando yo era niño o adolescente. Van a venir recuerdos de tu niñez, de tu adolescencia. Y charrababántara, ministra, Padre, ministra, Señor. Deja que el Señor te lleve por el paseo de tu vida, de tu pasado. Y el Señor te está mostrando qué eventos o situaciones pasaste cuando eras una niña o un niño. Revela, Padre, habla. Revela, Señor, revela. Trae recuerdos, Padre. Queremos sanar, Señor, sánanos. Capacita el espíritu de mi hermana y su alma para detectar qué está en el fondo de lo que viene sintiendo, con lo que viene batallando. Oh, rabababa, yarracá, yarajay.
Y rabababaya, raquía, rababaya, ocha mamá, y carramamaya. Dios me muestra una persona que fue castigada muy fuertemente. Cierren los ojos, por favor. Y tiene que ver con lo que vienes sintiendo. Si eres tú, levántame la mano, porque quiero poder ministrarte personalmente. Hay alguien que su reacción ante esas emociones que está sintiendo, el Señor le está trayendo un maltrato en su vida. Fuiste maltratado, un abuso, sea verbal, físico, sexual. Levántame la mano. Oh, rababay, charamante, rababay. Ministra, Señor. Ministra. Ministra, Padre. Allí con los ojos cerrados, con eso que identificaste en tu vida, habla con el Señor y dile: Señor, ¿qué mensaje trajo a mi corazón ese momento, esa experiencia? Los consejeros, si ya terminaron, puede volver a su puesto. Cierra tus ojos y pregúntale: Señor, ¿qué mensaje dejó esa situación, ese recuerdo que me trajiste? Vamos, pregúntale, Él te va a decir. Porque todo momento traumático, todo abuso, toda situación deja una mentira. Una valoración equívoca de lo que realmente pasó en tu identidad. Entonces dile: Señor, me sentí tal vez triste, sentí que no valía. Exprésaselo a Él. Dile: Señor, me sentí así. Exprésale al Padre cómo te sentiste y cómo te viste. Y ahora te invito a dar un paso más allá. ¿Qué tal si perdonas a la persona que en ese momento te hizo daño? Allá en la niñez, cuando se dio esa emoción primaria, dile: Señor, perdono. Yo tomo la decisión de perdonar. Suelto, dejo ir. Dile: Señor, yo suelto ahora, yo suelto. Suelto perdón. Tú ya pagaste, vamos. Dile: Señor, anímate, di: Señor, tú pagaste por ese deudor. Ay, characasa maya, la vas a la calle. Hoy suelto, Padre, hoy suelto. Suelta, suelta, ve liviana. Y empieza a bendecir a la persona si está viva. Papá, te bendigo. Mamá, te bendigo. Hermano, hermana, abuelo, tío, maestro, profesor, profesora. Suelto, te perdono. Te dejo ir libre, no me debes. Cristo pagó tu deuda y te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Pero te voy a pedir que allí con los ojos cerrados hagas este otro ejercicio. Te voy a llevar de la mano. Ahora ya no es una emoción.
Ahora eres tú el protagonista de la película. Hay una cámara filmándote todos los momentos de tu vida. Visualiza una cámara. Visualiza tu niñez, adolescencia hasta ahora. Sin apariencia, sin ocultar nada, cosas. Deja que la verdad sea tomada por esa cámara. Es la película de tu vida. Lo bueno, lo malo, todo lo que ha pasado en tu vida. Todo lo que pasó cuando estudiabas, eras una niña, un niño. Pero ahora, se le ha dado el permiso a alguien de que publique esa película. Quiero que te detengas y medites qué partes de esa película pedirías que no sean publicadas. ¿Qué decisiones tomaste? Vea la verdad te hará libre. Y tal vez ahora, quien necesita pedir perdón eres tú. ¿Qué tal si vas al Padre y le dices: Señor, en la historia de mi vida yo también he dañado a otros? Hice daño, ofendí, tomé decisiones que hirieron el corazón de papá, de mamá, o tal vez al esposo, a los hijos, a los seres que más has amado. Puedes pedir perdón a Dios. Puedes decirle: Señor, perdóname. Quiero que me limpies, Señor. Necesito tu perdón, Padre. Perdóname, Rey. Y ahí quiero que visualices tu virginidad. Si perdiste tu virginidad antes del matrimonio, pide perdón al Señor. Y corta la iniquidad que se abrió en tu vida a causa de perder esa virginidad fuera del matrimonio, para que tu descendencia sea sana. Todo lo que te ha provocado vergüenza, eso que no dejarías que el otro viera, necesita ser ministrado por el Señor. Y ahora te voy a pedir un paso más. Dile: Señor, renuncio a todo lo que he hecho para defenderme, a mis autodefensas, a toda decisión que tomé por una herida, a todo pacto que hice. Nunca más me harán esto. Me protegeré, me defenderé. ¿Y qué tal si le dices: Señor, tomo la decisión que tú me defiendas ahora? Serás tú quien me defenderá, no me voy a defender más. Así como la pastora nos contaba. Venía la silla, venía el golpe, pero ella no se defendió. Él la peleó, Él la defendió. Dile: Señor, ven, pelea por mí. Yo rompo todo muro. Empieza a decir: rompo los muros de autodefensa. Como reacciono, la ira, el mal genio, la gritería,
el responder con heridas del alma, de ofenderme contra otros. Ya no más autodefensa, Señor. Renuncio a defenderme, a pelear por mis derechos. Te los entrego a ti, tú pelea por mí. Pelea por mí, Señor, pelea por mí. Me rindo a ti, Señor. Esta tarde yo me rindo a ti. No pelearé más. No me ofenderé más porque tú vas a defenderme. Tú eres mi defensor. Díselo, díselo, pero tienes que decírselo. Defiéndeme, Señor, defiende mi causa. Sáname, sáname, Señor. Necesito estar sana. Sana esas emociones secundarias con las que me defiendo. Sáname de todo engaño y toda mentira que ha implantado el enemigo desde mi infancia. Sáname, Rey, y seré sano. Sálvame y seré salva. Te pido, Padre, una intervención sobrenatural esta tarde sobre el pueblo, Señor. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para transformar el corazón, para sanarlo. Hoy se rompe toda coraza en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda coraza que has puesto en tu corazón para defenderte, en el nombre de Jesús se rompe. Si has salido corriendo, si eres de las personas que huye, que evade, ahora en el nombre de Jesús se rompe ese muro. Ese distanciamiento como lo hizo Eva y Adán, que salieron corriendo a esconderse de la presencia de Dios. Dile, Señor, hoy dejo de correr, hoy dejo de buscar defenderme. Corro a tus brazos, no me voy a aislar de ti, Señor. La vergüenza no me alejará más de ti, la culpa no me alejará más de ti, Señor. Porque empiezo a correr a mi amado, a mi Señor, a mi Salvador. Dile, sálvame y seré salva. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, tú estás tocando, estás sanando. El Espíritu Santo está aquí. Y te voy a pedir que permites que el toque sanador te lleve a identificarte como hija. Que te identifiques como hija esta tarde. Aceptada, perdonada, renovada.